favor. En contra. Pues, tenéis un par de minutillos para marcaros. Universidad de Valencia a favor, Universidad de Santiago de Compostela en contra. Mucha suerte y pasadlo bien, que ya estáis en cuartos y ya es mucho. Gracias. Hará mucho calor, os aviso. Sí, porque no nada. De acuerdo. Ah, se me has dicho que sí. Se me has dicho Ay, no, que perdón, sí. perdón, Ah. es que no. Lo siento. No, es que no sabía dónde estaba el tiempo. Ah, vale. Se me has dicho sí, yo ya Estaba buscando como el otro día la pantalla grande. ¿Sí? ¿Quién fue el personaje más influyente del año 2006? ¿Usted? Sí, ustedes. ¿Imagina cuáles son las razones por las cuales la prestigiosa revista Time considere que cualquiera puede ser el personaje más influyente del año? Pues es gracias a esto, señores. Esto, o un ordenador, o un tablet, me da igual, son sinónimos de lo mismo. Internet. Internet es una revolución. Permite que cualquiera, como yo mismo, José Juan Creponell, o cualquiera de mis compañeros de la Universidad de Valencia, Javier Castigas, Álvaro González, o quizá Jordi Almiñana, envíe un mensaje a la red y automáticamente, instantáneamente, en cualquier lugar del planeta, pueda ser leído. Eso, señores, nadie puede negarnos que es revolucionario. Como revolucionarias son las oportunidades que abre a la humanidad, señores. Nunca antes la información ha fluido de un modo más rápido. El saber está al alcance de nuestros bolsillos. Nunca mejor dicho. Pues eso es Wikileaks. Wikileaks es información. Wikileaks es conocimiento. Conocimiento de aquello que nosotros creemos que la sociedad debe saber. Porque Wikileaks no puede existir sin nosotros. Sin nosotros no hay Wikileaks. ¿Por qué? Porque se necesita de ciudadanos, de hombres y mujeres buenos y honrados. Esto que he dicho, que puede haber quedado muy metafísico, realmente es mucho más fácil de lo que parece. Todos los días, muchos de nosotros somos testigos de actitudes deshonestas, de ilegalidades, de corrupciones, que de ser conocidas por la sociedad podrían ser ajusticiadas. Sin embargo, ¿qué pasa con las repercusiones? Efectivamente, señores, decir lo que uno sabe puede costarnos desde el puesto de trabajo a la muerte, porque claro, una filtración puede implicar a un gobierno, a una empresa, pero también a la mafia. Pero con esa información, la sociedad podría tomar la decisión correcta. Imaginen lo que podrían hacer los tribunales, los electores, los consumidores. Y esa, señores, esa idea es la que justifica Wikileaks. La delación legítima. Porque al final, decirle a la sociedad los vicios que tienen unos pocos es un acto de puro civismo, cuando no imperativo legal. Imaginen si fuera un delito. Y Wikileaks lo único que hace es garantizar la seguridad del delator a través de su anonimato. Pero Wikileaks solo es un mediador. Su fin es mucho mayor, es la transparencia, es la democracia, es la honestidad de nuestra sociedad. Y lo vamos a demostrar a través de 3 claros argumentos. En primer lugar, les mostraremos que es legal, que está amparada en el derecho. Acudiremos a constituciones, a tratados internacionales y a leyes.
En segundo lugar, les vamos a mostrar que además aquellos países que intentan bloquear la información siempre son regímenes autoritarios y opresivos, y es que tienen algo que ocultar, señores. Y en tercer lugar, les vamos a mostrar además que Wikileaks se ha convertido en el complemento ideal de todas las democracias que digan ser democracias. Y con ello, no hagan ustedes dudas de que Wikileaks es un medio muy aceptable para la transmisión de información. Y quien quiera negarlo es que tiene algo que ocultar, y no precisamente algo legítimo. Gracias, y recuerden las palabras de Salustio. Es mísero callar cuando es importante hablar. Muchas gracias. Imagínense una compleja y elegante construcción de cristal. Una sociedad donde todas las casas estuviesen hechas con paredes y techos de vidrio. Casas abiertas, sin puertas. ¿Vivirían en un lugar así? Wikileaks nos obliga a ello. Nos obliga a vivir en una casa donde el sol diese de lleno, no permitiendo espacios de descanso oscuras. En una casa transparente, donde todo estuviese expuesto, donde cualquiera que pasase les pudiese señalar con el dedo y juzgarles. En una sociedad de cristal, donde las relaciones entre los estados, los secretos de la diplomacia, la seguridad nacional y la privacidad estuviesen a la vista de todo el que pasa a sus alrededores. Buenos días, soy María Sánchez y junto con Alberto Escobar, Alejandro Pardo y Isabel Aporto representamos al Club Debate de Compostela. Juntos defendemos que no es aceptable la manera en que Wikileaks difunde información, porque las acciones de esta organización mediática internacional sin ánimo de lucro parten de una premisa que a día de hoy no ha cumplido. Defendemos que no es aceptable porque si hay información que no llega al ciudadano es porque responde a una causa justificada, porque las acciones de Wikileaks comprometen desde la seguridad internacional hasta vidas humanas, sin posibilidad de control o de exigencia de responsabilidades. Nuestra defensa se fundamenta así en torno a tres argumentos. El primero, el de los límites del derecho a la información. En una sociedad transparente se hace evidente la falta y la necesidad de espacios de privacidad, de habitaciones donde descansar a oscuras y esconderse tras una puerta. Las vidas de los informadores afganos, que se encontraron en peligro por culpa de los cables de Wikileaks, dan sentido a las palabras de Humberto Eco cuando decía que a veces el poder también necesita de confidencialidad. Confidencialidad y confianza en las que se basan las relaciones internacionales. El segundo, el de la falta de control. Vivir en una casa de cristal supone aceptar el constante escrutinio ajeno. Es fácil que le señalen y calumnien, pero se hace difícil saber a quién pedir cuentas, pudiendo haber sido desde un caminante hasta un vecino. No podemos aceptar la divulgación de información confidencial cuando no hay garantías de veracidad o de adecuación al derecho y cuando es imposible encontrar responsables. El tercer y último, el periodístico. Son necesarios filtros para la luz, cortinas que eviten que nos deslumbremos. Wikileaks, olvidando la función periodística de selección y jerarquización de los hechos, ha conseguido banalizar la información. Si nos acostumbramos a mirar bajo una luz cegadora, no podremos ver el foco que ilumina los intereses del público general. Es por todo ello, por haber traspasado todo límite, por la falta de control, poniendo en juego vidas humanas, que para acabar difundiendo ruido informativo, decimos que no es aceptable la manera en que Wikileaks difunde información, no cuando las externalidades son tan negativas. Es por ello que, como decía García Márquez, no aceptamos extraviarnos en el laberinto de una tecnología disparada, sin control, hacia el futuro. Muchas gracias. Ay, es verdad. Sí, sí. Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe.
no proclamen la libertad, sino denos alas. Miguel de Unamuno. Soy Álvaro González y quiero tener alas. Y ustedes, con su turno de introducción, parecen que quieren cortarnos las alas a todos los ciudadanos. Porque, señores, ustedes han planteado unos argumentos jurídicos y me encanta, porque desde la Universidad de Valencia nos encanta hablar de derecho. Y miren, es que todos, absolutamente todos, tenemos un derecho a la información, un derecho a ser informado. Han hablado de una casa transparente, donde todo se ve, donde no hay ningún hueco a la oscuridad. Pero, señores, es que necesitamos que exista esa casa transparente. ¿Pero para quién? Para gobiernos. ¿Por qué no tenemos que saber lo que hacen nuestros gobiernos? Para banqueros. Tenemos que saber de la corrupción. Tenemos que poder pedir cuentas. Decía Thomas Jefferson, que hoy está sentado ahí con nosotros, Thomas Jefferson. Decía Thomas Jefferson que ese cuarto poder, esa prensa, es necesaria para la democracia. Porque sin esa prensa no existe la democracia. Y en eso estamos, señores. Estamos en eso, porque como les vamos a demostrar jurídicamente, ese derecho a la información está reconocido universal a nivel europeo y a nivel nacional. ¿Sí? ¿Cree usted que el derecho a la información es legitima para realizar vulneraciones del derecho a la vida o la privacidad de las personas? Pero, oiga, usted demuéstreme que eso existe. Usted demuéstreme que existe vulneración a la vida, existe vulneración a la intimidad. Le estoy diciendo que necesitamos saber, que necesitamos estar informados. Por el simple hecho, señores, de que es que somos ciudadanos. Si es que es muy sencillo. Es que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ya se nos reconoce ese derecho a la información. Y ustedes pueden decir, bueno, esto es soft law. Bueno, por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que sí que es hard law y que está ratificado por prácticamente la totalidad de todos los países, creo que queda China y un par más, que por cierto no son muy recomendables, pues sí que está reconocido. Y está reconocido a recibir y difundir informaciones, ya sea oralmente por escrito, por cualquier forma impresa o artística, sin que tengan que ver en cuenta ningún tipo de frontera. Y es que eso es Wikileaks. Ustedes salgan aquí y díganme, por favor, díganme que no tiene razón esto y que Wikileaks no entra en ese derecho. Pero es que nos vamos a Europa y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 10.1, ya dice que reitera todo lo que ha dicho el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero es que además añade que no impide, es decir, los estados no pueden hacer injerencia de autoridades públicas en ese derecho a la información que tenemos. Señores, no puede haber injerencias públicas, es que tenemos derecho. La Constitución española, en su artículo 20, derecho fundamental, ojo, derecho fundamental, rebátanme que no tenemos ese derecho fundamental a recibir información, a comunicar o recibir libremente información, recibir libre información, información que necesitamos. Pasemos a la primera enmienda de los Estados Unidos, ya que Wikileaks parece que tiene un poco de relación con los Estados Unidos. Señores, es que la primera enmienda, lo primero que enmendaron fue ese derecho a la prensa, ese derecho a recibir la información, derecho de prensa e imprenta. La Constitución de nuestros vecinos portugueses, en el artículo 48.2, es mucho más explícita, porque dice que todos los ciudadanos tienen el derecho de ser esclarecidos objetivamente sobre los actos del Estado y demás entidades públicas, a ser informados por el gobierno y otras autoridades acerca de la gestión de los asuntos públicos. Tenemos derecho a saber lo que hacen nuestros estados, ¿sí? ¿Es usted consciente de que la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos consagra el derecho a la privacidad? El derecho a la privacidad, pero señores, ¿no tenemos la privacidad del gobierno? Señores, lo que hacen nuestros diplomáticos, lo que hacen nuestros presidentes, ¿eso no tienen que rendir cuentas a nosotros? Señores, ¿prefieren vivir en una dictadura? Pero señores, es que hasta la Constitución del Mariscal Tito de Yugoslavia de 1963 se garantizaban las emisiones veraces y objetivas, precisando que sean de interés para la información pública. Señores, es que hasta la Constitución del Mariscal Tito reconoce ese derecho a una información veraz. Rebátanmelo, rebátanmelo. Pasemos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto Castells contra el Reino de España. Cito textualmente la sentencia: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas. Y en eso está Wikileaks, señores. Pero es que además, esa enmienda de la que usted tanto hablaba, la primera enmienda de los Estados Unidos, el juez Hugo Black ya declaró en 1971 que esa enmienda lo que reconoce es a la prensa que cumpla ese control de censura. Es decir, el Estado no tiene que estar censurando a la prensa, es la propia prensa la que tiene que censurar ¿a quién? A los gobernantes. Pero si es que eso es lo que hace Wikileaks. Por eso es aceptable, señores. Es muy aceptable. La prensa debe desnudar los secretos del gobierno e informar al pueblo, textualmente, según la doctrina del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, es que estamos, sin lugar a dudas, ante un derecho que nos quieren quitar. Muchas gracias.
Muy buenos días. Empezaron los compañeros haciendo referencia a Internet y a que nosotros somos las personas más influyentes. Pues bien, ni Internet ni que nosotros seamos las personas más influyentes nos legitiman para violar los derechos de los demás. No nos legitiman para violar la vida y privacidad de hombres y mujeres honrados que no pueden ser ajusticiados. Decían ustedes, y en su argumentación inicial, y cito textualmente, una filtración puede costar una muerte. Así es, las filtraciones costaron las muertes de informantes afganos que fueron asesinados por los talibanes, como ahora les explicaremos. Pasemos ahora a nuestro primer argumento. Wikileaks no es una manera aceptable de difundir la información porque transgrede los límites legítimos que el derecho a la información tiene en toda democracia. Hablaban ustedes de imperativo legal. Muy bien. Bajo el imperio del derecho, en toda sociedad democrática, las libertades de uno tienen su límite en los derechos de los demás. El derecho a la información no me legitima en ningún caso para insultar, para calumniar, para violar la privacidad o para poner en peligro la vida de los demás. Wikileaks transgrede los límites legítimos del derecho a la información, viola los derechos de terceros, como demuestra el informe El caso Wikileaks y su relación con el derecho a la información, escrito por Damián Loretti, doctor y investigador en la Universidad Complutense de Madrid, que cita precisamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos que ustedes citarán y que son, como ustedes dicen, hard law. Pues bien, tanto el artículo 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dice que el derecho a la información tiene sus límites, entre otros, la vida, el normal funcionamiento de las relaciones internacionales y la privacidad de terceros. Por favor, compañero, su pregunta. ¿Usted cree que hay una diferencia entre un ciudadano y un Estado? ¿O cree que es la misma intimidad la que hay que proteger? Muchas gracias por su pregunta. Bien, pero es que Wikileaks ha violado tanto la privacidad de ciudadanos como la privacidad de Estados, como ahora le diré. Bien, empezamos con nuestro primer apartado. Wikileaks ha violado el derecho fundamental a la vida y seguridad de los informantes afganos, como recoge The Telegraph en una noticia de abril de 2014. Wikileaks, Afganistán. Los talibanes están cazando a los informadores afganos. Un portavoz de los talibanes dijo: castigaremos a los espías de Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque Wikileaks publicó los nombres y las direcciones de los informantes afganos, poniendo en peligro su vida. Wikileaks dañó más a los informantes, poniendo en peligro su vida, que a los colaboradores afganos, que a los intereses de Estados Unidos. Su pregunta, compañero, por favor. Sí, ¿eso no ha ocurrido con la prensa tradicional habitualmente? Muchas gracias por su pregunta. Bien, pero es que hay una diferencia entre la prensa fundamental y Wikileaks. La prensa fundamental está sometido a derecho. Wikileaks vive en un limbo legal. Si Wikileaks viola mi privacidad, yo no tengo manera de demandarlo, no tengo manera de realizar mi derecho, porque vive en un limbo legal. Ellos que defienden la privacidad son en la práctica los más opacos. Y bien, pasamos a nuestro segundo apartado. Wikileaks viola el límite legítimo que es la normalidad de las relaciones internacionales. En cualquier profesión, la gente confía en la confidencialidad para hacer su trabajo, no solo en la diplomacia, sino también en el mundo de los negocios. No se puede hacer negocios, no se puede hacer negociaciones ni acuerdos en un mundo de cristal, como decía mi compañera María. Pues bien, según recoge la revista Time en un artículo de 2 de diciembre de 2010, las consecuencias de la verdad de Wikileaks, ya le he concedido 2 preguntas, compañero, muchas gracias. Debido a las filtraciones de Wikileaks, Corea del Norte se enteró de que China puede estar cambiando su posición diplomática y Irán se enteró de que los países árabes, señalamente Arabia Saudí, están continuamente pidiendo a la diplomacia estadounidense que bombardee Irán. Esto lo único que hace es tensar las relaciones internacionales, no hace posibles los acuerdos. Y pasamos luego a nuestro tercer límite, que es la privacidad. Como recoge la revista Time el 29 de noviembre de 2010, en el año 2008, Wikileaks hackeó y publicó en Internet la cuenta privada de correo electrónico de Sarah Palin. ¿Esta información contenía alguna información de relevancia pública? No. Según la revista Time, lo único que hizo fue poner algún mensaje en cadena y graciosas fotos familiares. Esto es una flagrante violación de la privacidad de la señora Palin. No aporta ninguna relevancia, no aporta ninguna información pública. Además, esta señora no puede acudir a un tribunal para hacer su derecho porque Wikileaks vive en un limbo legal. Y es por esto, porque Wikileaks transgrede los límites legítimos del derecho a la información, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son la vida de los informantes afganos,
el normal funcionamiento y la privacidad, que no es una manera aceptable de difundir la información. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, mi nombre es Jordi Miñana. Bueno, en primer lugar me gustaría contestar a algunas afirmaciones realizadas por mi colega refutador del equipo contrario. Ellos hablan de falta de control respecto a Wikileaks. Díganselo a los familiares de aquellos periodistas que fueron asesinados vilmente por soldados de los Estados Unidos, que se supone que es un país demócrata. Ustedes hablan de privacidad. ¿Qué privacidad? ¿La de ciudadanos o la de los estados? Porque a nosotros nos interesa lo que los estados hacen y lo que los diplomáticos que están contratados por esos estados hacen, porque nosotros somos los jefes de los políticos y nos rinden cuentas a nosotros. Enseguida le cedo la palabra. Limbo legal, pero si mi compañero Álvaro les ha justificado con normas de ámbito internacional, de ámbito también comunitario y nacional, la propia Constitución, que tiene un respaldo legal y que por tanto, señores, no hay ningún tipo de limbo legal. Respecto a la confidencialidad, es precisamente la confidencialidad, pero de los informantes, señores, la que da luz a esa habitación oscura. Es gracias a ellos, por lo que sabemos muchísimas cosas y podemos, por tanto, juzgar a algunos corruptos y votar a otros políticos. Miren, yo quisiera hablarles de la historia. Quisiera hablarles de Pasquino, de la Estatua de la Verdad. Pasquino, una estatua que estaba en Roma, en la antigua Roma. Allí los ciudadanos publicaban sus críticas, sus quejas, incluso criticaban al Papa, al hombre más poderoso del mundo entonces. Wikileaks es la Pasquino de hoy, señores, la Pasquino de hoy, porque había un antes y un después en Roma. Hubo un pasado con la República en el que el derecho a la información y el derecho a la expresión eran derechos fundamentales, aunque no había constitución, derechos esenciales, pero vino un después, vinieron tiempos peores, vino el imperio y esos derechos ya no importaban, era necesario recortarlos. Lo mismo ocurrió con la Alemania nazi. Antes de 1933, la República de Weimar, su constitución, consagraba como principios fundamentales esa libertad de expresión y esa libertad de información. Llegó Hitler y los borró del mapa. Lo que vino después, ustedes ya lo saben. Diga, por favor. ¿Cree usted entonces que el derecho a la información le ampara para conocer las fotos familiares privadas de Sarah Palin filtradas por Wikileaks? Oiga, miren, Sarah Palin, como gobernadora de Alaska, que confundía, por cierto, pensaba que Alaska estaba a un tiro de piedra de Rusia. Decía que podía ver la costa rusa. Sarah Palin siempre ha querido llamar la atención. ¿Hay pruebas reales de que Wikileaks ha difundido esa información? Porque lo que sí que sabemos es que gracias a la publicación de varios documentos por parte de Wikileaks, que por cierto, los medios internacionales, que ustedes hablan serios, no esconden los ojos. No se tapan los ojos ni miran hacia otro lado, sino que publican esa información, se hacen eco de esa información que ustedes tanto critican y que tanta verdad sacan a la luz. En segundo lugar, me gustaría hablar de la separación de poderes, porque los de Wikileaks están locos, son unos traidores a la patria, están enfermos, al igual que lo estaba Montesquieu, Locke o Thomas Jefferson cuando idearon esa teoría política de la separación de poderes, para que el poder ejecutivo no pudiera atentar contra los derechos más básicos de los ciudadanos. Enseguida le doy la palabra. Para eso estaba el poder legislativo y para eso lo está hoy día, para controlar al ejecutivo, y para eso está el judicial, para controlarlo a ambos. ¿Sí, por favor? ¿Cree usted que entonces esa separación de poderes de Montesquieu, que el que fiscaliza el poder sea Wikileaks, que no es elegido por nadie, y no sean los jueces? Pero es que la prensa tampoco es elegida por nadie. Wikileaks forma parte de esa prensa. Cuando llegaron esos medios de comunicación modernos, la televisión y la radio, apareció ese cuarto poder que es muy importante, porque somos nosotros, es la prensa, y nosotros somos los jefes de los políticos, nosotros les seleccionamos y nosotros les despedimos también. Con la revolución, la verdadera revolución que fue Internet, se pasó de tener una información en manos de unos pocos a tener al alcance de todos. Y Wikileaks nos dio la verdad. La verdad, señores, sin maquillaje, la verdad sin máscara. Nos mostraba estas verdades, señores. Un vídeo muestra cómo un helicóptero de Estados Unidos mata a un fotógrafo de Reuters en Irak. Estados Unidos, la mayor democracia del mundo, dicen. Miren esto, no nos podríamos haber enterado por la BBC, ni por la CNN, ni por Telecinco, ni por ningún medio de comunicación serio, por nadie. O por ejemplo, podríamos haber evitado esto que ocurrió en la década de los 70, como un líder político intentaba matar a su rival para hacerse con las elecciones. Este tipo de barbaridades, acabar con la soberanía popular a base de tiros. O también
nos hacemos eco de corrupción económica. Porque en el ámbito económico también hay corrupción. Gracias, señores, a Wikileaks, que nos proporciona, como digo, una verdad sin maquillaje, una verdad sin máscaras, que proporciona luz a esa habitación oscura. A mí tampoco me gustan las habitaciones oscuras. No puedo leer, no puedo hacer nada. Por eso quiero luz. Y Wikileaks es mi luz. Wikileaks me da esos libros que son la verdad, señores. Por todo ello, por lo que ha dicho mi compañero Álvaro de que es legal, porque la historia nos demuestra que en cualquier momento puede venir una dictadura y porque Thomas Jefferson estaría sentado aquí en nuestra mesa, Wikileaks es un medio aceptable de información. Muchas gracias. Buenos días. Me gustaría comenzar esta segunda intervención haciendo una aclaración por algo que ha sucedido en el debate. Y es que mientras que estamos hablando sobre si es Wikileaks una manera aceptable de difundir la información, nuestros compañeros en ningún momento han llegado a decirnos cómo trabaja Wikileaks. Y es curioso, porque eso es fundamental cuando hablamos del ámbito periodístico. Pero no pasa nada, señoras y señores, se lo diremos nosotros. Así lo decía Daniel Domsteinsberg en su libro Dentro de Wikileaks, persona colaboradora y mano derecha de Julian Assange, quien confirmaba que hasta 2009 tan solo él, como Julian Assange, eran los encargados de verificar cada uno de los cables que les llegaba. Y ahí hay otro problema. La política de Wikileaks, como recoge la antigua mano derecha del autor, un segundo, de Julian Assange, funcionaba de tal forma. Era totalmente unilateral la comunicación entre fuente y Wikileaks. Por lo tanto, cuando una información llegaba a Wikileaks, ya no se rectificaba. ¿Qué sucede? Pues que así pasaban cosas como estas. Y es que 5 ONGs, entre ellas Amnistía Internacional, como recogía en este caso el diario El País, exigen a Wikileaks retirada de información sobre los mismos informantes afganos que tuvieron su vida en peligro, como ya les citó mi compañero Alberto. Dígame, si ponderamos derechos, señoras y señores, como el derecho a la privacidad o el derecho a la información, debemos de tener mesura a la hora de decidir cuál va a imperar sobre cuál. Y no pueden justificarme que porque Sarah Palin fuera una mujer que quisiera ganar notoriedad, su derecho a la privacidad pudiera ser vulnerado de forma flagrante con la exposición de su cuenta de correo privada y personal en Internet a la vista de todos. Señoras y señores, cuando las libertades y los derechos no tienen coto, no hablamos de libertad, más hablamos de libertinaje. Ustedes simplemente nos han detallado artículos de constituciones y nos han citado verba, más non facta, puesto que si hablamos del momento en el que la vida de seres humanos, como informantes afganos, que trabajan defendiendo la seguridad de sus respectivos estados y de la ciudadanía a la que ustedes dicen proteger, señoras y señores, no podemos ponerles en peligro. ¿Su pregunta, compañero? Sí, ¿cree usted que es objetivo el criterio del autor del libro cuando quiere hacerle la competencia a Wikileaks a través de la web OpenLeaks? Hombre, muchas gracias, señores, porque aquí hay un problema. Esta es la única forma realmente que tenemos de saber cómo funciona Wikileaks. Y ello estriba en nuestro segundo argumento, la falta de control, porque se trata de una entidad totalmente opaca, porque a mayores de él no sabemos más allá de cómo funciona. Y ese es el sistema que ustedes defienden, de difundir la información. Defender el conocimiento desde la sombra, la tiniebla, y además, mientras unos no se revelan, los demás vivimos expuestos en una casa de cristal. Pero es que no lo decíamos nosotros. Sobre el limbo legal lo decía Alberto Chian, investigador de la Universidad Oberta de Cataluña, en su libro El impacto mediático y político de Wikileaks. Y es que Wikileaks, ustedes no nos han llegado a definir si se trata de una empresa o de una ONG, o qué tipo de entidad tiene. Simplemente lo que sabemos es que se encuentra en un limbo legal que, como recogía en este sentido el prestigioso diario The Telegraph, dejaba impotentes a los estados para hacerles responder ante la ley. Pero quien dice los estados, señoras y señores, dice también a los ciudadanos. ¿Cómo plantean defender el derecho de los ciudadanos de saber si posteriormente no podrán defenderse cuando les humillen, cuando les calumnien o cuando publiquen mentiras sobre ellos, o directamente cuando violemos el secreto diplomático internacional? ¿Cómo cree usted que se filtran las exclusivas a los periódicos convencionales, como por ejemplo los papeles de Bárcenas? Muchas gracias, pero es que ¿sabe cuál es la diferencia? Si los papeles de Bárcenas hubieran sido erróneos, hubiera sido información falsa, El Mundo podría haber rectificado, emitido una carta diciendo, lo sentimos, nos equivocamos y no volverá a pasar.
¿Sabe qué sucede? Que Wikileaks no lo hace. Y esta información que ponía en peligro la vida de informantes afganos no fue retirada y seguía ahí. Lo siento, compañero, concedo dos preguntas. Pero es que esto no es solo esto, sino que además, señoras y señores, nos gustaría pasar a nuestro tercer argumento, y es el ruido mediático. Si ponderamos la información, tenemos que tener en cuenta que, por un lado, Wikileaks hablaba de información como ruido, como recogía en este sentido el prestigioso diario The Economist. Entre los cables diplomáticos publicados por Wikileaks que violaban el secreto diplomático se recogía información tan importante para los ciudadanos como la voluptuosa enfermera ucraniana de Muammar al-Gaddafi, o la comparativa entre Vladimir Putin como Batman y Dmitry Medvedev como Robin. Entonces, a lo que llegamos es como recogía Pablo Simón, catedrático doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Pompeu Fabra e investigador de la Universidad Libre de Bruselas. Cuando la ciudadanía considera que este tipo de información es transparencia, empezamos a banalizar el concepto de transparencia. Empezamos a pensar que todo aquello que se publica al coste de vidas humanas y que viola aún encima el secreto diplomático y la privacidad de los individuos es información que merece la pena. Por lo tanto, porque ni ustedes ni nosotros queremos vivir en una casa de cristal, Wikileaks no es una manera aceptable de difundir la información. Gracias. Llegados a este punto del debate, es el momento de establecer las conclusiones y hacer un resumen de lo que ha pasado aquí. Nuestros compañeros basan su línea en la necesidad de estar informados, en el derecho a la información, en lo que estamos totalmente de acuerdo. Pero es que lo que pasa es que Wikileaks compromete, como les hemos explicado, otros derechos. Y cuando lo que hacen es emitir ruido, como les ha explicado mi compañero Alejandro. Por lo tanto, su línea parte de una premisa de la que no pueden partir. Lo que les hemos explicado es que Wikileaks no es una manera legítima de emitir información. En primer lugar, nuestros compañeros nos hablaban de un argumento legal, de que tenemos derecho a estar informados, tenemos derecho a la información. El derecho a la información tiene una serie de límites, como les explicó mi compañero Alberto, que Wikileaks viola flagrantemente. Este derecho se puede mantener sin Wikileaks, porque los medios tradicionales pueden mantenernos informados sin tener que violar estos límites del derecho a la información que Wikileaks se dedica a violar flagrantemente sin cumplir la premisa para la que nace, como estableció mi compañera María en su argumentación inicial. Nuestros compañeros en este argumento nos ponían ejemplos internacionales y establecían jurisprudencia, pero me gustaría recordar lo que mi compañero Alberto estableció, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con sus tres premisas que Wikileaks está violando: la puesta en peligro de vidas, el no respeto a la privacidad y el derecho a lo menor y la puesta en peligro de las relaciones internacionales. Wikileaks está violando estas premisas y, por lo tanto, no es una manera aceptable de difundir información. Nuestros compañeros también nos decían: sin prensa no existe democracia. Wikileaks no es prensa, no cumple las funciones directas de la misma y, como les decían mis compañeros, necesita de la prensa tradicional porque lo único que hace es poner información en bruto. Nuestros compañeros nos hablaban de un segundo argumento, de que los países que intentan bloquear a Wikileaks son regímenes no democráticos. Me gustaría recordar la evidencia que sacó mi compañero Alejandro de que Amnistía Internacional y otra serie de ONGs que no son regímenes totalitarios piden retirada de una serie de información porque la consideran una violación porque la consideran peligrosa para las vidas humanas. En tercer lugar, nuestros compañeros nos hablaban de que es el complemento ideal de democracias. Lo que es ideal para las democracias es el respeto a estos límites de los derechos a la información, como también señaló mi compañero Alberto. Nuestros compañeros también nos pedían: demuéstrame que existe vulneración que existe vulneración a la vida, como el caso de los informantes afganos, es el ejemplo. Demuéstrame que existe vulneración a la privacidad. Tenían el caso de Sarah Palin. También nos decían: la prensa tradicional no puede publicar lo mismo que Wikileaks. No, porque se le puede exigir responsabilidad. La diferencia con Wikileaks
Y por último también nos decían que nos preguntaban que si la privacidad de los ciudadanos es lo mismo que la privacidad de los estados. Como les decía mi compañero, los estados también necesitan privacidad para funcionar. Por otro lado, nosotros hemos basado nuestra línea argumental en 3 argumentos. En primer lugar, Wikileaks vulnera los límites del derecho a la información establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional, de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Wikileaks los está vulnerando al poner en peligro vidas humanas, el caso de los informantes afganos, al no respetar la privacidad y el derecho al honor, el caso de Sarah Palin recogido por la revista Time, y al poner en peligro relaciones internacionales, las consecuencias entre las relaciones de Corea del Norte y China. En segundo lugar, les hablábamos de la falta de control, las declaraciones de Daniel Tumsteiber y el informe de Alberto Kian para la UOC sobre que Wikileaks se acomoda en un limbo legal. Esto también fue recogido por The Telegraph, sobre que los estados y los ciudadanos no pueden exigir a Wikileaks ninguna clase de responsabilidad. En tercer lugar, Wikileaks vulnera los límites del derecho a la información. Lo que hace es publicar ruido a base de vulnerar todo límite del derecho de la información. Por todo esto, Wikileaks no es de ninguna manera una forma aceptable de difundir información. Muchas gracias. Estimados asistentes, soy Javier Cajigas y en nombre de la Universidad de Valencia primero quiero comenzar agradeciendo, como no, a nuestro jurado que está hoy aquí prestándonos atención y agradecer igualmente al equipo rival este magnífico debate, de verdad hemos disfrutado, y como no también a la organización por permitirnos estar hoy aquí, pero si me lo permiten, dejando a un lado los formalismos y como decía Aristóteles, no basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Demostrémosla pues, amigos. Saben, al inicio del debate, mi compañero José Juan les ha explicado de verdad cómo funciona Wikileaks. Y les ha explicado que realmente Wikileaks funciona gracias a ustedes, porque Wikileaks son ustedes. Y no obstante, no lo han sabido ver. Son ustedes más humildes que Obama. Wikileaks funciona porque ustedes han sabido, los ciudadanos han sabido poner esa información a disposición del resto de ciudadanos. A fin de cuentas, ustedes nos han venido a decir que el ciudadano no tiene derecho a saber la verdad. ¿Y en base a qué? Ustedes han comenzado su exordio con la estructura de un edificio de cristal. Pero ¿saben qué ha pasado? Su edificio se ha derrumbado y nosotros, no obstante, hemos montado un edificio similar a esta sala. Les hemos dado 3 argumentos, tales como cada una de estas vigas que sustentan sólidamente nuestro edificio. Ustedes nos han aportado argumentos tales como un argumento del límite al derecho a la información. Pero no obstante, no nos han aportado ninguna jurisprudencia, ni ninguna ley que supere las leyes que les ha aportado mi compañero Álvaro. Además, ustedes han aportado un argumento de falta de control, pero no han explicado realmente, ni seriamente, a quién hay que controlar. ¿Tenemos que controlar a los ciudadanos? ¿Debemos estar preocupados realmente si se vulnera la intimidad de Sarah Palin? Que sí, es importantísimo que no se vulnere, pero ¿acaso no es más importante que los ciudadanos vivamos en una democracia sabiendo de verdad cuáles son nuestros derechos? Y además, ustedes nos han aportado un tercer argumento, el periodístico, pero ya les hemos explicado cómo funciona, que sí respetan el código deontológico y que además funciona no solo gracias a las maravillas de Wikileaks, sino gracias a las maravillas de ciudadanos valientes que se atreven a denunciar la mentira. Por el contrario, nuestras 3 sólidas vigas, nuestros 3 sólidos argumentos han sido un argumento jurídico, porque señores, el derecho está de parte de Wikileaks. Les hemos aportado leyes de nuestro país, les hemos aportado leyes de constituciones, no solo democráticas, incluso poco democráticas, que seguirían defendiendo en base a derecho Wikileaks. Les hemos aportado leyes comunitarias e internacionales. Y les hemos aportado felices sentencias y felices jurisprudencias en las cuales se afirman las bondades de este derecho a la libertad de expresión. En el segundo de estos argumentos les hemos hablado de un argumento histórico, porque la historia, señores, nos provee de maravillosos ejemplos para demostrar que cuanta más tiranía hay, peor es el derecho de información en un Estado.
Y finalmente, señores, les hemos hablado de un tercer argumento. Mediante nuestro argumento de contrapesos o de check and balances, les hemos demostrado la necesidad de que exista un cuarto poder que controle a los tres restantes, ese cuarto poder creado en Estados Unidos y del que hoy Thomas Jefferson, sentado en nuestro banco, estaría muy orgulloso. Por ello, señores, la pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a cerrar los ojos ante las malas acciones de nuestros gobernantes, porque en el transcurso de los acontecimientos, señores, llegan momentos en los cuales debemos preguntarnos si las estructuras que hemos construido y en las que vivimos deben ser replanteadas. Y la Universidad de Valencia cree que estas estructuras deben ser revisadas. ¿Y saben por qué comienza esta revisión? Poniendo estos tres sólidos pilares en este debate y revisando las estructuras gubernamentales gracias a la labor de instituciones como Wikileaks. Ciudadanos, somos ciudadanos de todos los estados y tenemos determinados derechos. Tenemos que defender en esta era de la luz, la verdad. Porque, señores, Wikileaks solo ayuda a descubrir la verdad. Porque, como dijo San Pablo en su carta a los Efesios, pues da vergüenza, señores, decir las cosas que ellos hacen ocultas. Porque al denunciarlas, la luz las pone al descubierto y todo lo descubierto entonces es luz. Muchas gracias.